Hola cracks, este video viene por cortesía de Samuel, un miembro de nuestro Discord que ha realizado un minucioso y extenso análisis sobre el posible significado de las cartas Tarot que tendrán los Slayers en Dead Island 2. Tengan en cuenta que esto es una hipótesis, no son declaraciones de Dan Buster ni Deep Silver. Sin embargo, es sumamente interesante poder especular sobre los protagonistas de esta entrega, dado que cada uno cumple un rol importante sobre la trama general. Cada uno tendrá su propia historia de fondo que contarnos y eventos que marcaron sus vidas. Es por esa razón que las cartas de Tarot son tan relevantes a la hora de intentar examinar a cada asesino, porque aportan información un poco más íntima. Por supuesto, muchas gracias a Samuel por hacer todo esto posible para la comunidad, y ahora sí, empecemos. Ok, lo primero sería repasar el significado de cada carta. Vamos a conectar cada una con los 6 Slayers. De esa forma podemos hacernos una idea de sus características, destrezas, capacidades y personalidades dentro del grupo de asesinos. Para hacer esto mucho más fácil, vamos a tomar en cuenta las descripciones de cada carta Tarot basándonos en parte sobre las vistas en Cyberpunk 2077, las cuales servirán de guía para que todo se entienda mejor, y complementaremos todo eso con información adicional. Comencemos con la carta del Emperador, correspondiente a Jacob. Esta carta representa el control autoritario mediante la inteligencia. Manifiesta capacidad, confianza, estabilidad, espíritu indomable, masculinidad, convicción, poder y consecución de metas. Con estas descripciones conectamos a Jacob, quien perdió a su querida madre de una forma traumatizante para él. Eso causó que Jacob adopte una personalidad rebelde y convicta. Él hará lo que sea para conseguir lo que quiere y alcanzará sus objetivos de forma implacable. Seguimos con la carta de la Fuerza, correspondiente a Amy. Su carta en el tarot representa coraje, valentía y la aptitud de una persona para conquistar todos sus deseos. En el mismo sentido, habla sobre la determinación de ser y su gran fuerza de voluntad a la hora de afrontar diferentes situaciones en la vida. Teniendo esto en cuenta, junto con la historia de Amy, todo conecta bastante bien. La fuerza es la carta de la resiliencia, la valentía, el coraje, la lucha interna y la determinación al momento de enfrentar los desafíos que se ponen por delante. La fuerza se basa en la destreza física y la fortaleza espiritual. Todo esto tiene sentido, dado que Amy perdió su pierna, pero a pesar de eso siguió insistiendo con ser una excelente atleta y continúa con vida gracias a ese coraje autoimpuesto, mismo que ahora le sirve para sobrevivir al apocalipsis. Significa que ella se sobrepuso a las circunstancias difíciles de la vida. Ahora seguimos con uno de mis favoritos, Ryan. Su carta es la Torre. Tradicionalmente, el tarot asocia su carta de la Torre con el caos, la catástrofe y la ruina. Esta carta también representa ira divina. Suele vaticinar caos, devastación y cambios radicales. Conectando todo esto con Ryan, quien fue un bailarín exótico antes del apocalipsis, sin estudios previos, con trabajos mal pagados y encima, posteriormente perdió a sus padres, quedó a cargo de un hermano pequeño. Son grandes cambios para una sola persona que pueda soportarlos. Toda su vida se basa en tragedia, descontrol y mucho caos, por supuesto, causando que Ryan se convierta en alguien lleno de ira que elige desatar contra los zombies en el apocalipsis. Incluso en su carta podemos ver que a Ryan no le preocupa en absoluto su infección, más bien se vale de ella para luchar y sobrevivir. Allá donde va Ryan, la ruina lo sigue. Seguimos ahora con la rebelde del grupo, Dani, mejor conocida como Rueda de la Fortuna. En el tarot, la Rueda de la Fortuna representa el vaivén de la vida, el destino y el karma. En la carta de Cyberpunk no lo deja muy claro en este caso. Lo más destacable es el cambio inminente, que nadie está en el mismo lugar para siempre, y también que no todo está perdido. Podemos conectar estas tres cosas con Dani de la siguiente forma. Ella tenía una familia que la sobreprotegía, lo que termina provocando que Dani escape de su hogar y termine en California. De ahí nadie está en el mismo lugar para siempre. El hecho de que Dani justo fuese a California al momento de ocurrir el brote es la metáfora del destino. A la vez, el brote es el cambio inminente en la vida de Dani y su karma por haber huido de su familia. Y que no todo esté perdido hace referencia a que ella, incluso así, es inmune y aún puede ser de ayuda para los demás. La amante es Carla. Su carta simboliza la necesidad de elección de los impulsos amorosos, es la carta de las dicotomías, resalta las contradicciones que chocan en nuestro interior y el desafío de lograr equilibrio entre ambos extremos. También es la carta de los dilemas y a partir de esto se podría sugerir que es alguien que pretende lograr un equilibrio entre su vida emocional y sus pasiones, ya que le gusta la mecánica y es motociclista. Además, es amante de los desafíos y la adrenalina, por eso ella siente que encaja perfectamente en Haley, ya que siempre estará rodeada de momentos intensos y de mucha acción, lo que dispara fuertemente sus emociones. Y finalmente llegamos a Bruno, el ermitaño. Este representa la introspección, la meditación solitaria, la necesidad de autoconocimiento, de retiro del mundo para entender mejor lo aprendido. También es la carta del aislamiento voluntario y representa la huida del ajetreo de la ciudad. Para el ermitaño, la soledad es un camino sublime, un camino que recorre con pasos pequeños pero firmes, en vez de dar grandes pasos imprudentes. A partir de esto, la lectura queda mucho más clara con respecto a Bruno.
Se trata de alguien que va en contra del sistema, adora ser puesto a prueba y detesta la corrupción. Bruno es un gran estafador y alguien muy calculador. Al haber nacido y ser criado en las calles, a él nunca lo toman por sorpresa, dado que siempre tiene un plan para todo. Es el Slayer que pone la supervivencia por sobre todas las cosas. Es sumamente cauteloso y sigiloso. Nunca actúa a la ligera y se toma su tiempo antes de actuar. Se aisló del mundo para perfeccionar sus habilidades en silencio y así tomar a sus adversarios desprevenidos. Y con todos esos datos brindados aquí, quisiera saber qué piensan ustedes. ¿Pudieron sacar algunas conjeturas más? Sin dudas, las cartas de tarot juegan un papel fundamental en Dead Island 2 si queremos aprender más sobre nuestros asesinos en Los Ángeles. Es realmente interesante. Personalmente, estoy emocionado por empezar este juego. Espero el video les haya gustado, cracks. Es todo de mi parte y nos vemos en el próximo.